¿Sabes cuál es la situación del mercado laboral en América Latina y el Caribe? Te lo cuento. Podemos decir que la economía y el mercado laboral se han recuperado después del bache de la pandemia. Tenemos datos que indican que estamos en una buena dirección. La inflación continúa bajando y aunque más lentamente, la economía de la región sigue creciendo. La tasa de desocupación se mantiene estable. A pesar de esta estabilidad, también existe un contexto internacional incierto que podría impactar en el mercado laboral de nuestra región en los próximos años. Un mercado laboral en el que persisten importantes desafíos, pero también hay oportunidades. Para entender esta situación y cómo impacta a las y los trabajadores, la OIT elabora cada año el informe Panorama Laboral. La ocupación en la región se ha mantenido a un nivel similar de 2019, pero hay sectores que han mostrado mayor dinamismo que otros. Por ejemplo, se han creado más empleos en transporte, servicios financieros y salud. El trabajo doméstico remunerado, un sector altamente feminizado, se recupera más lentamente. Este es uno de los factores que alimentan una brecha de género que persiste. Es decir, si eres mujer, es más probable que enfrentes mayores obstáculos para conseguir un empleo o acceder a mejores condiciones. Solo la mitad de las mujeres en nuestra región están trabajando o están buscando un trabajo. Y en muchos casos lo hacen en sectores con alta informalidad. ¿Por qué? Como mencionamos, existe una serie de barreras que les impide acceder al mercado de trabajo en condiciones de trabajo decente. Entre ellas, la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerados en los hogares, que perpetúa las desigualdades de género. Y por si eso fuera poco, ellas perciben un salario 20% inferior al de los hombres. Pero las mujeres no son las únicas que enfrentan desigualdades. Si es que eres un joven en América Latina y el Caribe, también es más difícil que encuentres un empleo. Si bien se ha reducido en los últimos años, la tasa de desocupación juvenil en la región es del 13,8%, casi el triple en comparación con los adultos. Además de estos desafíos, existe un reto que afecta a la mitad de las y los trabajadores de la región: la informalidad. Esto significa contratos precarios, ingresos inestables, falta de seguridad social y mayor vulnerabilidad económica. Impactos que recaen de manera desproporcionada, además, sobre mujeres y jóvenes. Todo esto lleva a preguntarnos cómo promover el trabajo decente y avanzar hacia la justicia social en América Latina y el Caribe. La clave está en implementar políticas públicas de sostenimiento y creación de más y mejores empleos, que acompañen la evolución y el dinamismo del mundo del trabajo, que aseguren la protección social y los derechos laborales y que estén basadas en un diálogo social efectivo entre gobiernos, trabajadores y empleadores. Solo así podremos transformar los desafíos en oportunidades para todas las personas. Bueno, y aquí continuando con nuestro segmento editorial, nada, ahí veíamos un pequeño videito que ha sacado la Organización Internacional del Trabajo. Ahí está, no me escucha como la Organización Internacional del Trabajo el año pasado. Bueno, me parece que tiene como muchas cosas para analizar y que se presta un poco para que pensemos ahí en el conjunto con la audiencia y entre nosotros que de qué manera vamos a afrontar esta situación que estamos viviendo, que me parece que no nos queda otra que trabajar. Digamos, recién estuvimos hablando de cómo estamos un poco obligados o estamos un poco en esta situación de trabajar sí o sí. Y bueno, todo esto se hace con el objetivo de obtener una remuneración. Ahí en un rato vamos a ver algunos gráficos y demás, porque considerando la situación que tenemos actualmente en Argentina, el aumento de la pobreza y demás, es muy loco como diferentes organizaciones y organismos internacionales, en este caso está muy centrado en Latinoamérica, pero en los números que figuran aparece como algo que se repite. Esta situación de que el salario va aumentando, por lo menos hablando de Argentina, sale como que el salario va aumentando según los números, y es muy loco tener en cuenta que al analizar estos informes hay que considerar que no todas las personas asalariadas son personas que tienen trabajos formales, digamos, que están en el mercado laboral formal. Hay mucho trabajo precarizado, mucho trabajo informal, mucho trabajo en negro, como se conoce, y también hay que tener en cuenta que muchos de estos aumentos salariales que se ven están también afectados por el aumento de horas extras, ¿no? Entonces, particularmente en el caso de Argentina, el otro día buscando un poco de info veía que
hay mucha gente del gobierno que está como argumentando que los salarios le están haciendo frente a la inflación, digamos, ya que vemos que la inflación parece que está como muy, muy baja en relación a otros años y demás, y que los salarios van aumentando. Pero claro, esto se daba en una condición en la que la gente está trabajando más horas por día, digamos. Si recordamos los motivos por los cuales se celebra este 1 de mayo, digamos, el Día del Trabajador, es justamente porque la gente quería bajar la jornada de trabajo, ¿no? Si no recuerdo mal, estaba en 18 horas y la querían bajar a 8. Es lo que estamos teniendo hoy en día. Esto era final del siglo XIX, digamos, más de 100 años, sí, más de 100 años después. Estamos todavía con jornadas de 8 horas y la gente hoy en día, para poder sobrevivir, necesita trabajar esas horas extras y para poder hacerle frente, digamos, a todo el ajuste que se ve. Ahí mira, casi la operadora me pone uno de los gráficos. Vamos a ver un poco cómo está el análisis hecho desde agosto del 2023 hasta enero del 2024. Fue publicado ahí el informe ese. En lo que vemos ahí, la línea roja de todos estos países latinoamericanos es el salario, para lo que te alcanza el salario, digamos, cuánto podés comprar con él, digamos, y la línea azul es como en números si subió o si bajó. Podemos ver que uno de todos estos países que analizaron ahí, que si no me equivoco es República Dominicana, es el único que en algún momento ha tenido mayor poder adquisitivo, o sea, pudo obtener más cosas, pudo comprar más cosas con su salario que lo que su aumento, digamos. Esta es una situación que se viene manteniendo hace muchos años. Hay muchos informes que hablan desde el 2003 en adelante y bueno, trabajan de esa manera el salario en general. Lo loco es que esta situación está siempre regulada por los empresarios, ¿no? Entonces esa es una situación que me parece que debemos considerar, como las personas que terminan estando a cargo de delimitar nuestros sueldos, de delimitar cuánto vale nuestra fuerza laboral, cuánto vale nuestro tiempo, nuestras capacidades y demás, son justamente los dueños de los medios de producción, ¿no? Eso no se ha modificado. Hace muchos años que venimos ahí en esta situación y bueno, analizando un poco lo que... el contexto actual de la Argentina. El otro día charlábamos de cómo en el Cordobazo estábamos en una situación de pobreza o una situación de ajuste mucho menor a la actual, ¿no? Y cómo de repente la organización popular y la lucha obrera terminó como llevando a cabo tremendos levantamientos en la calle y exigiendo sus derechos por mucho menos de lo que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Entonces ese silencio está como muy loco, ¿no? La división entre la fuerza trabajadora y entre la clase obrera en general está como bastante tibia hoy en día, digamos, y nos estamos como soportando situaciones que yo creo que ya estamos como listos como para dejar de sufrir estas condiciones, ¿no? Sí, yo creo que primero estamos leyendo datos de la Organización Internacional del Trabajo y esto está bueno también que la gente sepa. No es que elegimos esto porque estamos de acuerdo con la línea política que manejan estos organismos, sino justamente porque muchos de estos organismos se quejan de que los análisis que hacemos los trabajadores no son con fuentes nuestras y demás. Entonces nosotros estamos agarrando lo más estándar, digamos, ¿no? Lo que dicen ellos. Y me parece muy interesante, como el caso de la semana pasada con el tema migraciones. ¿Migraciones fue la semana pasada? Sí. Que hablamos también en base a esto de gestionar la migración. Bueno, esto es un poco de gestionar la explotación, ¿no? Y los números de aquello. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque estos números, si vos lo contrapones con la realidad que vive la gente, no es así. O sea, ¿a quién está viviendo mejor ahora que hace un par de años atrás, no? Y quién... O sea, realmente vos hablas con los trabajadores y esto no existe. Entonces, ya sea porque los números que se manejan son de la gente de bien, digamos, como dicen ellos, o porque son la gente que está en el empleo formal, demás, cuando en este país y en muchos de nuestros países de Latinoamérica no son la mayoría. Entonces,
es como cómo hacer los números de tal manera de excluir a cada vez más gente, ¿no? Esta discusión entre incluidos y excluidos que teníamos en algún momento en las reuniones de la radio. Bueno, cómo cada vez más va enfocado el análisis en base a los incluidos, que los incluidos son cada vez menos, y al final termina siendo como una limpieza, ¿no? O sea, como, bueno, estamos mejor porque están mejor los que están dentro de los que analizamos. Y eso no se condice con la realidad de la gran mayoría de la población. Yo creo que este juego de incluidos y excluidos, o sea, sirve al sistema, digamos. Justamente se basa en eso, en intentarse, la clase media, por ejemplo, intentar ser incluido dentro de la clase alta, la clase baja, intentar tener por lo menos algo mínimo que se llama comer, y gente que está fuera del sistema tratando de entrar al sistema, y lo que genera que haya cada vez más mano de obra barata, o sea, porque como vos no te bancas las 16 horas, bueno, viene el de atrás que está excluido del sistema y ese se lo va a bancar porque si no, no come su familia. Hasta lo agradece. Y cómo a lo largo también de la historia, en las últimas décadas sobre todo, incluso los movimientos sociales, las organizaciones han luchado por lograr que los trabajadores, las trabajadoras tengan mayores niveles de puedan tener mayores niveles de consumo, o sea, sus salarios aumenten, o sea, la lucha por los salarios dignos y demás, que tiene que ver con incluir cada vez más a los que están excluidos, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso no salda la discusión contra el capital. O sea, claro. Cómo eso, que incluso, bueno, perdón, hoy voy a volver a Marx todo el tiempo. Es que estamos hablando del trabajo, ¿no? Tal cual. Que incluso Marx ya lo decía, planteaba el concepto del ejército industrial de reserva y cómo el capitalismo necesita de esa masa de desempleo, de esa masa de desempleados con la cual contar a la hora de necesitar extraer mayor plusvalor, o sea, de reducir costos y aumentar las ganancias. Entonces, ¿cómo somos todos cada vez más un ejército de reserva? Porque cada vez estamos siendo más los excluidos. Entonces la lucha por la inclusión, o sea, en la relación inclusión-exclusión, ¿hasta dónde se puede estirar? O sea, ¿hasta cuándo podemos estirar la lucha por incluirnos cuando en realidad para generar ganancias cada vez nos tienen que excluir más? Si eso es parte del mismo capitalismo, o sea, estamos yendo hacia la decadencia total. Sí, me parece que, a ver, como ciertas conclusiones de lo que vamos sacando acá, me parece que es fundamental comprender esto del contexto que vivimos, contexto del sistema, digamos, de cómo no podemos tapar los baches con cositas, sino que tenemos que ir por los cambios, por todo, sí, por todo, ¿no? Y la importancia, o sea, si hay alguien que tiene el potencial de una transformación social, entendiendo al trabajo como fundamental en nuestra sociedad, porque si no hubiera trabajo, por ende no existiría nada, volviendo a esto de que para comer y para lo que sea necesitamos accionar, y eso es trabajo. Lo importante que es la clase trabajadora para la destrucción del sistema, digamos, y para la construcción de un sistema distinto, que sea pensado para los trabajadores, por ende, para todos, porque en esa sociedad en la que nosotros pensamos no existen los dueños, ¿no? Y esto de no existen los dueños, bueno, íbamos a tener una entrevista en este momento que al final no la vamos a tener, pero sí les puedo contar el caso y cómo se están empezando a dar estas situaciones. El otro día nos llegó la información de que en Villa Mercedes quebró un restaurante, entró en quiebra, y los trabajadores se están haciendo cargo y están haciendo un proceso muy interesante para que ellos producir para ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, el caso de algunas cooperativas, el caso de algunas empresas recuperadas, son el ejemplo de cómo la clase trabajadora y los trabajadores tienen el control total de la producción, y si en vez de trabajar para que el tipo ese que se está rascando el ombligo lleve todo el trabajo que hacen algunos pocos, si todos nos organizáramos para tomar el control de nuestros medios de producción y de nuestros trabajos,
qué tan distinta podría ser la repartija, digamos, La ¿no? división del PBI. Entonces, este proceso está para seguirlo, también nos comunicamos con ellos y nos comentaban de que, bueno, que hay muchos intereses por parte del municipio de hacerse cargo de la situación, no vaya a ser cosa que otros trabajadores empiecen a darse cuenta de esto. Entonces, bueno, esto nos denunciaban, esto de que el municipio está intentando aparatear y está diciendo, no, ustedes tranquilos, nosotros nos vamos a hacer cargo de su situación y les vamos a comprar si les hace falta alguna máquina, y si la empresa debe algo, no vaya a ser cosa que ustedes prendan la mecha de algo más, ¿no? Entonces, bueno, para que prendamos la mecha de ese algo más, primero que nada debemos tener conciencia de clase, tenemos que entendernos como que todos nosotros somos trabajadores y que desde la clase trabajadora es la única capaz de poder transformar la realidad que vivimos. Me parece que esa subjetividad la tenemos que trabajar mucho. Si bien hemos hablado muy mal del trabajo a grosso modo acá, tiene mucho que ver con las condiciones en las que vivimos y qué implica trabajar en el sistema capitalista cuando no sos dueño. Pero sí creemos que el trabajo es fundamental para la reproducción social y que lo que está mal son las condiciones y el sistema. Sí, bueno, eso, como decía Juan, ahora lo trabajamos el trabajo, el concepto del trabajo muy a grosso modo, porque claro, se nos agota el tiempo, pero claro que reconocemos todas las luchas históricas por los derechos laborales desde el inicio del Estado-Nación en Argentina como tal, desde el 1900 en adelante y demás, las conquistas de los diferentes grupos sociales a lo largo del tiempo, pero no vamos a poder verlas en esta edición. Quizás las podemos charlar en el medio o durante la semana o en otros programas, podamos seguir profundizando en esa parte histórica, pero ahora quizás podemos ir retomando lo último que había dicho el Juanito aquí sobre el trabajo y en qué condiciones y si realmente cambia la situación cuando cambia el contexto y ver un poco cómo se vivió el 1 de mayo en Cuba. Sí, bueno. Ay, yo antes de que entremos a este tema, puedo hacer un cómo se vivió el 1 de mayo en Argentina, Córdoba. Y quería hablar de esto de los trabajadores y los que no son trabajadores y el mundo para los trabajadores. Creo que también esto deja gente excluida dentro de trabajadores, porque hay grandes masas de personas desempleadas que ya no pueden trabajar, digamos, porque se les ha quitado, se les ha negado. Y en ese contexto tengo un pequeño recuerdo que me hizo ruido del 1 de mayo. En realidad fue el día anterior, porque se hizo eso. El día anterior se hizo un acto al frente de la casa histórica de la CGT, y ahí, bueno, estaban los distintos sindicatos, pero había dentro de esos sindicatos el sector de empleados públicos, que actualmente han sido todos despedidos. Obviamente todos ellos, hablando sí, no todos, de este sino tema, una gran porción, ¿no? Gran porción. Esta hablando de este motosierra. tema, pero al mismo tiempo se veía esta gente organizada. Y dentro de este conjunto de personas también había una persona que siempre se encuentra en la puerta de la casa histórica, que está ahí pidiendo dinero, digamos. Siempre está ahí sentada pidiendo dinero, supongo que para vivir. Y era muy loco ese contraste entre gente desempleada que estaba intentando entrar a volver a ser parte de estos siendo excluidos, intentando volver a ser parte, y esta persona ahí que hace mucho tiempo ha sido excluida de este sistema y que vaya a saber, no sé la historia de esa persona, pero que es una real excluida actualmente, digamos, como que si hubiera capas de exclusión. Claro. Eso quería aclarar. Bien, sí. Yo voy a meter un bocadillo antes de pasar ahí a los videitos, como para que comparemos un poco las situaciones, ¿no? Acá, está como notorio, digamos, justamente la precarización laboral de la que venimos hablando y
y nada, cómo en los números se muestra una cosa y en la realidad ocurre otra, y cómo ahí se va maquillando y demás. Y nada, me gustaría como que también pensemos ahora a la hora de replantear nuestras luchas y de pensar objetivos, cómo cuando se intentó cuando se aprobó la ley bases, digamos, entre ellas entraba una reforma laboral. Yo creo que tiene que haber una reforma laboral, efectivamente. El problema es que las propuestas las hace de repente gente que, nada, es como hablábamos recién, dueña de los medios de producción, gente que tiene dinero, gente que tiene poder en la sociedad. Y estaba leyendo un poco la propuesta que está presentada en diputado, de hecho está encarpetada, está esperando, digamos, a que se ponga en la orden del día y que se trate. Es una propuesta que ha presentado Romina Díaz y demás, y en ella, digamos, prácticamente lo que se hace es modificar algunas leyes y demás, que lo que habilitan es a que cada uno, como ahí lo maquillan un poco de que vos como empleado vas a poder tomar la decisión y vas a tener esta libertad de la cual tanto se jactan, pero te permiten, por ejemplo, salirte de las leyes de convenios colectivos de trabajo, o vos firmar de repente cierto acuerdo con tu empleador y acordar tus propias leyes y así. Esto en una situación de justicia social, en una situación de equidad, digamos, de clase y demás, a lo mejor podría llegar a funcionar así, pero justamente en la necesidad que vemos, esto que planteó Lacan, de cómo la gente excluida, digamos, está como intentando volver otra vez al circuito laboral y demás, fomenta una precarización muy grande de trabajador a trabajador, digamos, esto que se vivía acá en los 90 también, de cómo, mira, hermano, te voy a bajar el sueldo porque si no estás vos, atrás hay otros más. Bueno, estamos en la misma situación, digamos así. En la gastronomía, por ejemplo, se pagan sueldos de 250.000 pesos y, che, no me gusta, necesito un aumento. No, bueno, afuera. Y la gente dueña de esos lugares sabe que, no sé, yo creo que en un mismo día ya contratan a otra persona porque hay una demanda laboral impresionante, digamos. Entonces, como la situación esta de opresión, digamos, que nos van generando cada vez más y cada vez nos someten más a la pobreza, digamos, termina como aprobando o avalando entre trabajadores nuestra misma explotación, ¿no? Entonces terminamos pisándonos cabezas con el del lado para ver si yo llego a fin de mes o no, y esta situación nos está llevando como a esto, digamos, y yo creo que, bueno, es importante tenerlo en cuenta y hacer frente, ¿no? Porque de repente esto se va a votar en breve en el Congreso, digamos, y van a estar las mismas personas levantando las manos, y ahí esa representatividad que no existe, la única forma de que la paremos o de que le hagamos frente va a ser saliendo a la calle, no al marchódromo, sino efectivamente con plan de lucha para, nada, poder hacer frente a eso y poder llevar propuestas nuevas, y que sin duda haya una reforma laboral, pero que sea hecha por los trabajadores y no por los empleadores, ¿no? Eso me parece que es como que las estrategias que se van utilizando. En esto de los trabajadores al poder, me parece que está bueno hablar de Cuba, donde la clase trabajadora sí tomó las riendas de su sociedad. Por supuesto que este proceso fue un proceso revolucionario, que es la única manera de desterrar a nuestros enemigos, es esa. Entonces vamos a ver lo que significa, vamos a ver algunos videitos de lo que significa el 1 de mayo en Cuba, con esta conciencia de trabajadores que tiene el pueblo cubano, y cuál es la potencia que tiene la subjetividad y el tener conciencia de clase como trabajadores frente a lo que nos toca. En Cuba, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es una de las fechas nacionales y se celebró por primera vez en 1890, es decir, solo un año después de instituida la fecha por la Internacional Socialista. Durante el siglo XX y hasta 1958, cada 1 de mayo constituyó para los cubanos jornada de lucha y enfrentamiento con los patrones, gobiernos corruptos y dictaduras en defensa de los intereses de los trabajadores. Tras el triunfo del 1 de enero de 1959, la fecha cobró otra connotación. Ese día del propio año 1959, en la entonces Plaza Cívica de La Habana, hoy Plaza de la Revolución José Martí, la celebración tuvo carácter festivo. Participaron decenas de miles de trabajadores y habló el entonces comandante Raúl Castro.
A partir de 1960 y en sucesivas ocasiones, Fidel, como regla, encabezaba los desfiles y concentraciones en la Plaza de la Revolución, oportunidad en la que destacaba la necesidad de la unidad entre obreros y campesinos y abordaba temas trascendentales de cada momento. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1972 aseguraba: la revolución es sólida, la revolución es fuerte. La revolución no es la obra de un día ni de un año, es obra para siempre en lo adelante. Es una obra eterna en la cual el actor fundamental es el pueblo, los trabajadores. También un 1 de mayo, pero del año 2000, Fidel hizo público el concepto de revolución. Bien, bueno, para contextualizar un poquitito el video que se viene a continuación, que es una de las coberturas que se hicieron de la última marcha del 1 de mayo hace apenas unos pocos días en La Habana, la cual fue muy multitudinaria. Lo que nosotros pretendemos darle en este espacio es justamente hacerle frente a la difamación y a esta constante ataque que sufre el pueblo cubano justamente por hacerse fuerte y mostrar los dientes frente a los patrones. Se están diciendo un montón de cosas, bueno, hace un montón de tiempo de que Cuba, la revolución cubana caerá, de que la subjetividad de la juventud está muy deteriorada, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar ahora lo que fue una cobertura de esa multitudinaria marcha. Es la marcha por el 1 de mayo en La Habana, Cuba, y salimos como siempre a preguntarle a la gente qué los motiva a estar acá. Porque hay que defender las conquistas de la revolución, que es la salud, el deporte y la educación. Míranos aquí, mira cuántos somos. Yo creo que no nos van a poder ni contar. ¿Cómo está la cosa? Todo muy bien. Dígame, ¿por qué volver a la marcha por el 1 de mayo? Porque hay que defender la revolución esta, a precio que sea necesario. Pero dicen en Miami que no son alegres, que no estamos alegres. Que no estamos alegres, estamos más alegres que nunca. Olvídese de eso. Esto muestra de que sí estamos alegres, de que vive en nuestros corazones el entusiasmo de la juventud y de todo el pueblo cubano. Que se crean ellos que nosotros vamos a estar tristes. No solamente el Día del Trabajador, el 1 de mayo es el día de renovar el compromiso con la revolución cubana y la revolución de todo el mundo. Que aquí estamos defendiendo también nuestros derechos como palestinos, como cubanos, como trabajadores, como campesinos, como todos los humanos que necesitan derecho en esta tierra. Cuba sí bloqueo o no a la marcha para defender nuestra revolución. A ver, enséñame el cartel, ¿qué representa para usted? Para mí, para todos los cubanos, este es nuestro maestro y nosotros no podemos dejar que nadie venga a bloquearnos ni nada. Mira, esto es un sueño realizado para mí. Siempre quise estar en Cuba un 1 de mayo y aquí estoy celebrando el concepto de revolución del comandante invicto Fidel Castro. Importante, la clase trabajadora siempre ha sido la fuente de trabajo, la fuente de base de cada pueblo, y nosotros, con nuestro comandante Chávez, con nuestro presidente Nicolás Maduro, se ha venido reivindicando la clase trabajadora. Porque es una forma de agradecer lo que ha hecho esta revolución por este país, a pesar de todas las dificultades. ¿Esa es su niña? Mi hija más pequeña. ¿Qué le enseña? ¿Qué ejemplo le da viniendo con ella desde los principios, los valores? Hay que defender a su país, independientemente de la situación que haya. De Estados Unidos, Los Ángeles. La experiencia es, no hay excusa para que el mundo ande sufriendo como estamos sufriendo. Aquí en Cuba yo no veo caras tristes. No importa si hay un bloqueo o no, la gente le echa ganas todos los días. Seguimos la lucha, tu lucha es mi lucha. Porque nos toca, estamos concientizados con nuestro país. Y por él derramamos la sangre que sea necesario. ¿Qué significa esa bandera hoy? 26 de julio. ¿Por qué es importante reivindicarlo? Porque sí. Porque tenemos la continuidad de la revolución cubana y vamos a seguir luchando. Dicen que no somos alegres, que no estamos alegres. ¡Que no! Si somos lo mejor que existe en este mundo. Yo venía a La Habana para prestigiar el pueblo de Cuba, valoroso, luchador, que es un ejemplo para el mundo. Me encantó venir tan temprano y después esperar un poco para después hacer un desfile tan lindo. Primera vez en Cuba y obviamente la primera vez el 1 de mayo. Porque estamos en apoyo de Cuba con su lucha para autogestión, para su dignidad y por sus derechos internacionales. Cuba sí bloqueo no, Cuba sí bloqueo no. Cuba sí bloqueo no. El comandante Camilo, a ver, muéstramelo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué traer a Camilo? Míralo ahí, qué hermoso. Orgullo
uno de los héroes. Que nos representa. Es el municipio que nos representa y es el héroe insignia del municipio de 10 de octubre. Mira, significa la esperanza, porque nosotros lo último, y nunca la vamos a perder, la esperanza de que Puerto Rico sea libre y socialista, tal como Cuba. Venimos aquí a aprender de ustedes. Como Cuba apoya la causa palestina 100%, estamos también apoyando la causa de Palestina desde aquí, desde La Habana, Cuba, con la Revolución Cubana. Es importante esta bandera porque estamos incorporados tanto como a la salud pública, tanto a la organización que esta bandera representa a toda la comunidad gay, a la comunidad trans y a toda la comunidad que nos representa. En contra de la campaña que tienen contra nuestro sector a nivel nacional e internacional. ¿Qué usted cree de los que están difamando la salud pública cubana desde fuera? Es injusto y es mentira. No, para nada, eso es por gusto. Jamás seremos esclavos, al contrario, seremos servidores de todo el pueblo de Cuba y de toda la nación. Que somos cubanos y porque queremos que el bloqueo no los quiten. ¿Y esa imagen del Che sigue estando presente? Este Che para todos los cubanos está vivo, como vive la revolución nuestra, por siempre se va a quedar. Es un orgullo, es una alegría infinita por toda la dignidad que representa el pueblo cubano. Trump, la alegría del pueblo cubano no lo va a pagar nunca. ¡Viva Cuba digna, carajo! ¡Viva Cuba digna, carajo! ¡Por el socialismo, carajo! ¡Por el socialismo, carajo! ¡Gracias, Cuba, carajo! ¡Gracias, Cuba, carajo! ¡Colombia te abraza, carajo! ¡Colombia te abraza, carajo! Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.